Hola, bienvenidos. Somos el INGE. Comencemos. Prefijos del Sistema Internacional. El Sistema Internacional utiliza el sistema decimal con múltiplos y submúltiplos para relacionar unidades más grandes y más pequeñas con la unidad fundamental y emplea prefijos para indicar las diversas potencias de 10. En el centro observamos a la unidad sin prefijo con un factor de potencia de base 10, con un exponente sin potencia. Hacia arriba encontramos a los múltiplos comenzando por el prefijo deca. Su símbolo son las letras de A minúsculas, con un factor de potencia de base 10 con un exponente a la primera potencia, y su nombre decimal es 10. Enseguida está el prefijo hecto. Su símbolo es la letra H minúscula, con un factor de potencia de base 10 con un exponente a la segunda potencia, y su nombre decimal es 100. Enseguida tenemos el prefijo kilo. Su símbolo es la letra K minúscula, con un factor de potencia de base 10 con un exponente a la tercera potencia, y su nombre decimal es 1000. A continuación tenemos el prefijo mega. Su símbolo es la letra M mayúscula, con un factor de potencia de base 10 con un exponente a la sexta potencia, y su nombre decimal es millón. El siguiente prefijo es el giga. Su símbolo es la letra G mayúscula, con un factor de potencia de base 10 con un exponente a la novena potencia, y su nombre decimal es 1000 millones. Enseguida tenemos el prefijo tera. Su símbolo es la letra T mayúscula, con un factor de potencia de base 10 con un exponente a la decimosegunda potencia, y su nombre decimal es billón. Enseguida tenemos el prefijo peta. Su símbolo es la letra P mayúscula, con un factor de potencia de base 10 con un exponente a la decimoquinta potencia, y su nombre decimal es 1000 billones. Ahora está el prefijo hexa. Su símbolo es la letra E mayúscula, con un factor de potencia de base 10 con un exponente a la decimoctava potencia, y su nombre decimal es trillón. A continuación tenemos el prefijo z. Su símbolo es la Z mayúscula, con un factor de potencia de base 10 con un exponente a la 21ª potencia, y su nombre decimal es 1000 trillones. Por último tenemos el prefijo iota. Su símbolo es la letra Y mayúscula, con un factor de potencia de base 10 con un exponente a la 24ª potencia, y su nombre decimal es cuatrillón. Después de la unidad hacia abajo se encuentran los submúltiplos, comenzando por el prefijo deci. Su símbolo es la letra D minúscula, con un factor de potencia de base 10 con un exponente a la menos una potencia, y su nombre decimal es décimo. Enseguida se encuentra el prefijo centi. Su símbolo es la C minúscula, con un factor de potencia de base 10 con un exponente a la menos 2 potencia, y su nombre decimal es centésimo. Enseguida tenemos el prefijo mili. Su símbolo es la letra M minúscula, con un factor de potencia de base 10 con un exponente a la menos 3 potencia, y su nombre decimal es milésimo. Enseguida tenemos el prefijo micro. Su símbolo es la letra griega mo, con un factor de potencia de base 10 con un exponente a la menos 6 potencia, y su nombre decimal es millonésimo. Enseguida tenemos el prefijo nano. Su símbolo es la letra N minúscula, con un factor de potencia de base 10 con un exponente a la menos 9 potencia, y su nombre decimal es 1000 millonésimo. Enseguida tenemos el prefijo pico. Su símbolo es la letra P minúscula,
con un factor de potencia de base 10 con un exponente a la menos 12 potencia y su nombre decimal es billonésimo. Ahora tenemos el prefijo femto. Su símbolo es la letra F minúscula con un factor de potencia de base 10 con un exponente a la menos 15 potencia y su nombre decimal es milbillonésimo. Ahora tenemos el prefijo ato. Su símbolo es la letra A minúscula con un factor de potencia de base 10 con un exponente a la menos 18 potencia y su nombre decimal es trillonésimo. A continuación tenemos el prefijo septo. Su símbolo es la letra Z minúscula con un factor de potencia de base 10 con un exponente a la menos 21 potencia y su nombre decimal es miltrillonésimo. Y por último tenemos el prefijo yocto. Su símbolo es la letra Y minúscula con un factor de potencia de base 10 con un exponente a la menos 24 potencia y su nombre decimal es cuatrillonésimo. Vale la pena memorizar estos prefijos ya que aparecerán a menudo en cualquier trabajo técnico. Un ejemplo de cómo son utilizados los prefijos del Sistema Internacional son los siguientes. Se tienen 8000 metros. Para representarlo de una manera más práctica se utilizan 8 kilómetros. Se pueden verificar teniendo 8000 metros sobre 10 a la tercera potencia, recordando que es la factorización que le corresponde al kilo, que sería igual si se dividen 8000 metros sobre 10 por 10 por 10, igual a 8000 metros sobre 1000 y como resultado tenemos 8 kilómetros. La notación científica es una forma compacta de escribir números, es especialmente práctica en caso de números muy grandes o muy pequeños, que escritos en forma decimal requieren la escritura de muchos ceros. Mediante la notación científica es posible escribir un número decimal mediante sus cifras significativas multiplicadas por una potencia de 10. Gracias a esta notación es posible simplificar la escritura y lectura de los números. Por ejemplo, tenemos el número 10 elevado a la tercera potencia. Al 10 se le llama base y al 13 se le llama exponente. El exponente nos indica cuántas veces se multiplica la base por sí misma. En este caso es 10 por 10 por 10 y nos da como resultado 1000. Ahora tenemos el número 10 elevado a la menos 3. Entonces, como el exponente es negativo, colocamos 1 sobre 10 por 10 por 10 y nos da como resultado una milésima. Al observar detenidamente estos ejemplos podemos notar que el exponente nos indica cuántos lugares se mueve el punto decimal. En ambos casos fueron 3, pero al ser positivo se movió a la derecha por multiplicar y al ser negativo a la izquierda por dividir. Verifiquemos. 8.42 megas, recordemos que el mega es 10 a la sexta potencia, por lo tanto movemos el punto decimal 6 veces a la derecha por ser el exponente positivo y tener que multiplicar. Tenemos 8.420.000. Si multiplicamos 8.42 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10, que sería igual si multiplicamos 8.42 por 1.000.000. Como resultado tenemos 8.420.000. Ahora tenemos 5 nanos. Recordemos que el nano es 10 y a la menos 9 potencia, por lo tanto movemos el punto decimal 9 veces a la izquierda por ser el exponente negativo y tener que dividir. Tenemos 5 milmillonésimas. Si dividimos 5 sobre 10 por 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 10, que sería igual si dividimos 5 entre 1000 millones, como resultado tenemos 5 milmillonésimas. Al requerirlo a la inversa de decimal a notación científica, se tiene que tener en cuenta la cantidad de posiciones que se moverá el punto decimal. Por ejemplo, se tienen 4 millones. Al mover el punto decimal a la izquierda 5 posiciones, tendríamos como resultado en notación científica 40 por 10 a la quinta potencia. Pero no podríamos utilizar ningún prefijo ya que ninguno está identificado con tal factorización.
Si lo movemos 1 más a la izquierda, tendríamos 4 por 10 a la sexta potencia. Por lo tanto, podríamos afirmar que tenemos 4 megas. Para confirmar, recordemos que si el punto decimal se mueve a la izquierda, se divide. Entonces, al dividir 4 millones sobre 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10, que sería igual si dividimos 4 millones entre 1 millón, como resultado tenemos 4 megas. Ahora tenemos 0.211 millonésimas. Al mover el punto decimal a la derecha 4 posiciones, tendríamos como resultado en notación científica 2.11 por 10 a la menos 4 potencia. Pero no podríamos utilizar ningún prefijo, ya que ninguno está identificado con tal factorización. Si lo movemos 2 más a la derecha, tendríamos 211 por 10 a la menos 6 potencia. Por lo tanto, podríamos afirmar que tenemos 211 micros. Para confirmar, recordemos que si el punto decimal se mueve a la derecha, se multiplica. Entonces, al multiplicar 0.211 millonésimas por 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10, que sería igual si multiplicamos 0.211 millonésimas por 1 millón, como resultado tenemos 211 micros. Como podemos notar, en esta ocasión podremos utilizar el exponente para saber en qué posición tiene que estar el punto decimal si deseamos representar un número que está en notación científica a decimal o viceversa. Somos el INGE, un día más de conocimientos nuevos, para estar preparados para crear el mundo que aún no ha sido. Hasta pronto.